Buenas tardes otra vez. Acabo de subir ahora el siguiente ponente que nos va a hablar un poco pues, sobre asuntos más o menos referentes a la antropología social y a, digamos, a distintas estructuras sociales en relación con la cultura y el folclore de las comunidades de la montaña palentina. Y le presento brevemente. Es Daniel Fernández, es licenciado en la Universidad Libre de Berlín y ha hecho trabajo de campo en torno a ritmos irregulares, a sax en la actual autonomía de Castilla y de León, y en especial ha recopilado cancionero y música de distintas zonas de Palencia, tanto de tierra bajando para tierra de campos como de la montaña, y en concreto del tema del que nos va a tratar ahora, pues que es precisamente de esta región de la montaña. Y muchas gracias por estar aquí. A vosotros por traerme y a vosotros por venir. Bueno, que ya prácticamente no nos conocemos aquí todos los que estamos, incluso tengo alguna medio palentina por ahí en el público infiltrada, así que estamos en casa y podemos comentar lo que queráis. Y lo que os iba a decir es que en cualquier momento me interrumpís y sin ningún problema me preguntáis. Yo no estoy acostumbrado a esto de estar aquí a una altura más que la gente, no me gusta. También vengo de magisterio como el compañero y yo soy de estructura en O o en U igual que tú, o sea que no, esto lo llevo muy mal yo concretamente. Yo os lo digo, que ponerme enfrente de público si no es el mismo nivel. Pero hablando de estar con público, pues del mundo del que vengo yo realmente es de la dulzaina, ¿no? Que es a lo que me dedico. Y bueno, pues se ha convertido en mi trabajo así inesperadamente, ¿no? Y bueno, pues eso me da la excusa para andar mucho por pueblos, tanto de montaña como del sur, como de Campos o de la Vega o de la Ojeda, de todas las regiones históricas de mi provincia y de provincias aledañas también. Vamos bastante a Valladolid y a Burgos y a Cantabria y a León también. Y pues esto me da una excusa para hacer muchos kilómetros y de paso aprovechar para conocer a gente mayor y preguntar, a veces un poco a la carrera, porque a veces hay que seguir tocando, hay que seguir dando las dianas y eso, pero poco a poco van creando un pozo y vas haciendo una red de contactos e investigando un poco así, viendo, aunque sea una vez cada año o 2 veces si vuelves al pueblo, o algunos pueblos que volvemos muchas veces a lo largo del año, como es Cervera de Pisuerga, por ejemplo, que es al que más voy todos los años a tocar, ¿no? Y es uno de los núcleos importantes de la montaña palentina. Bueno, os lo digo sin paños calientes ni nada. La provincia de Palencia ahora mismo está en una situación de despoblación alarmante. No lo digo yo, estos son los datos que nos ha dado el INE el año pasado, que yo pensaba que iban a ser muy malos, han sido pésimos, ¿vale? Es así. La densidad de población de la provincia de Palencia ya de por sí es baja, es en torno a 13, ¿no? Una de las más bajas de toda España. Poco por después de Teruel, de Soria y de alguna provincia más, pero es que en algunas de las comarcas, como es en el Cerrato, gritando lo que Diputación ha llamado, en mi opinión, bueno, no voy a dar mi opinión, lo que Diputación ha llamado el Cerrato industrial, es decir, la Fasa y alrededores, ¿no? Pues quitando algún núcleo grande como es Villamuriel y todos estos pueblos, Venta de Baños y demás, que viven a costa de Fasa, de Siro y de alguna fábrica más, pues la densidad de población es bajísima y en algunas zonas como la montaña palentina llegaría a números que, si le restamos los 3 núcleos grandes, Aguilar de Campos sobre todo, y luego Guardo y Cervera de Pisuerga, que aún así están decayendo, pues estaríamos con densidades de población comparables a Siberia, para entendernos, ¿vale? Y de frío ahí andamos también. Ya que ha salido el tema, les ganamos todos los años el ranking a Burgos. Bueno, y pues la pandereta ha sido allí como el elemento unificador de la mayoría de fiestas. Hasta hace poco tiempo. Ahora mismo la montaña se ha visto invadida y en buena parte por culpa mía, y lo reconozco, por la dulzaina y el tamboril, y por las charangas, por supuesto, y por las fiestas ya más grandes, incluso en pueblos pequeños, que para bien o para mal traen público joven, traen gente que viene de Aguilar, viene de Cervera, bajan de Santander, suben de Palencia y vienen, como ahora todo el mundo está en todas partes, pues para bien o para mal se han recuperado las fiestas de los pueblos. Para bien en el sentido de que, aunque sean las fotos para el Facebook y para las fechas festivas, los pueblos salen llenos de vida, y de vida joven además. Para mal en el sentido de que esa gente con mucha suerte vive en Aguilar, vive en Cervera, vive en Palencia si acaso,
en Saldaña, en algún núcleo más, pues donde haya institutos, donde haya trabajo, donde haya un poco, y en el peor de los casos vive en Madrid si nos han tenido que ir afuera, como nos ha tocado a alguno aquí emigrar, ¿no? Y pues como digo, en estos núcleos pues ha habido un abandono de las fiestas. Me ha gustado mucho todo el calendario festivo que nos ha desarrollado el compañero Alberto, porque al fin y al cabo lo compartimos muchísimo, y con tu provincia, con la de Burgos, pues prácticamente igual, sí que es verdad que en Burgos se ha recuperado un poquito más, hay más cosas, hay más municipios que la provincia de Palencia, y me atrevo a decir que igual están un poco menos abandonados, por lo menos cuantitativamente. Bueno, dale por cerca. Bueno, sí. No te creas que... Sí. Bueno, pues en la provincia de Palencia sí que ha habido recopilación y esto. Las primeras grabaciones vienen ya antes de que llegasen Carlos Porro y toda la gente que ahora está recopilando y que han recopilado durante mucho. Pues antes de eso, bueno, pues pasaron una serie de recopiladores como Luis Guzmán, García Matos también estuvo en varios de los pueblos de la montaña, y por suerte hay cancioneros, está recopilado. Tenemos el archivo de la tradición oral de Palencia, creado por Carlos Porro con ayuda de Carlos del Peso, que lleva la coordinadora de danzantes de Palencia. Hay una buena salud en general del estado de los paloteos y las danzas de la provincia de Palencia. 24 pueblos tienen danzas y o paloteo. Igual paloteo alguno menos, pero bueno, pues de los 100 y pico, 120, 140 que habrá en toda la península, pues para el tamaño relativo de la provincia en kilómetros cuadrados, pues no está mal, no andamos nada mal, ¿no? Y como digo, hay danzas y bueno, pues en la tierra de Campos la pandereta pasó un poco a mejor vida en cuanto nos metimos con las dulzainas y con, como digo yo, la artillería pesada, ¿no? Pues podríamos hablar de muchas cuadrillas de dulzaineros como los Baratos, con quienes toco yo, con su descendiente vivo, el único que queda tocando, Santiago Buzón, de la cuadrilla de los Baratos, que es mi acompañante habitual a la caja redoblante. Y de Becerril de Campos, podríamos hablar de los Calcones, de Pedraza de Campos, podríamos hablar de unos cuantos dulzaineros, y también del otro lado, del Cerrato, podríamos mencionar a los Adrianes de Baltanás, que les mataron a 3 de ellos en la guerra, y unas cuantas cuadrillas. Y en estas zonas del sur, tanto en Cerrato como en Campos, pues sí, había una tradición de rondar, de todas estas festividades que has mencionado, Alberto. Pues la gran mayoría en la provincia de Palencia, con alguna excepción que sí que no me sonaban, no me atrevo a decir que no se hayan hecho, la gran mayoría existían en la provincia de Palencia, también en el sur. Los mayos, ahora que lo comentaba, sí que he visto yo alguna enramada, no necesariamente de bodas, aunque la mayoría eran de bodas, ¿no? Aunque sea por imitar lo de antes, aunque luego se vayan a casar aquí, a Madrid o a donde fuera, a Carrión de los Condes, a hacer el bodorrio ahí en pero bueno, que aunque sea por imitarlo, pues bueno, se hace ese guiño a la tradición y se conoce y no se olvida que bueno, ahí está, oye, pues hay que darle valor, ¿no? Y decía, pues sí que se salía a rondar, se hacían cosas de estas, ¿no? Y siempre estaba la pandereta, también estaba en el almirez, también estaban las tejoletas, las castañuelas, todos los instrumentos de ronda que igual conocemos más pues por Ávila, Segovia, aquí Madrid, ¿no? Que manejáis muy bien ahí en Arrabel todos los instrumentos de ronda que suelen acompañar y esto, ¿no? Pues en la provincia de Palencia también se usaban, pero han sido más sustituidos por la dulzaina, que antiguamente era una cosa que se contrataba un día. En la montaña a veces contrataban, pues para alguna festividad como San Isidro, así, o por San Juan se contrataban dulzaineros, ahora contratan para todas, ¿no? Y en todos los pueblos, y a veces se contrataba algún gaitero que bajaba de Liébana, ¿no? de Potes, de Cabezón, de algún pueblo así de Cantabria, pues por cuestión de kilómetros. Es que la montaña palentina está mucho más cerca de la raya con la actual Cantabria, ¿no? que de la capital de la provincial, que de Palencia, que estamos ahí al sur lindando casi con Valladolid, ¿no? Y entonces pues la pandereta ha sido la reina del baile allí, ¿no? Ha sido un poco la que ha llevado todo el cotarro festivo, y vamos a decir de la montaña. Y bueno, pues esto viene ligado a un calendario festivo pues como el que nos ha ilustrado Alberto, que de verdad me ha venido genial que hayas explicado previamente todo esto, porque me ahorras un montón. Y bueno, pues ha venido ligado a una serie de usos del campo, de usos agrícolas en su mayoría, que te obligaban a seguir un ciclo anual, un ciclo en este caso laboral, ¿no? del campo, y que también te marcaba de alguna forma o te delimitaba el ciclo vital, porque dependiendo de estas fechas se elegían unas u otras para otros rituales, como es para los casamientos, para la boda. Todo esto venía también marcado por el anual, está ahí, ¿no?
Y la pandereta estaba presente en la gran mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque eran las mujeres las que cogían y de repente decían, bueno, vamos a salir a rondar, vamos a lo que se fuera, lo que se hiciera, ¿no? Bueno, rondar también rondaba a los hombres, está claro, pero la que llevaba el baile de los domingos fundamentalmente eran las mujeres, ¿no? Y sabéis que, bueno, yo vengo más del entorno de la música, no sé el compañero si te dedicas también a... vale, también tocas esto. Bueno, pues entonces ya más o menos conocéis de ritmos y toques. Bueno, lo digo porque los compañeros Dani y Guille pues también hemos tocado juntos por ahí. Les he traído a la provincia de Palencia este verano, que he tenido overbooking el día de San Roque y me han... Eso, aprovecho para decirlo al público, muchas gracias. Y pues... ahí estamos, pues como digo, pues tenemos bastantes actuaciones con la dulzaina. Y bueno, pues los ritmos fundamentales de la provincia de Palencia en cuanto a pandereta, voy a decir, han sido, podríamos decir, dos grandes grupos: los bailes a lo suelto y luego ya más modernamente los bailes al agarrado. Hasta ahí nada nuevo. Particularmente en la provincia de Palencia, pues el toque de jota es un poco más complejo. Hay que, uno de las personas que ha investigado mucho, pues siempre Roberto, ¿no?, que falleció hace poco, me decía siempre que él consideraba que de todo lo que había investigado de toda la península eran de los toques más complejos y que merecía la pena hacer un esfuerzo de recopilación, de divulgación y de enseñar cómo eran los toques de allí, que él consideraba que eran los más complejos de la península. Yo no sé si me atrevo a decir tanto, pero desde luego ahora ha sacado, por ejemplo, Carlos Porro una publicación que os recomiendo que consigáis. Es un film, ¿no?, que sobre la pandereta en la provincia de Palencia, ¿no?, que lo ha titulado Más quiero pandero que nos haya. Una expresión popular, ¿no?, pues un poco el tópico carpe diem, ¿no?, un poco pues dame diversión encarnada pues con el baile, con el ligoteo y de alguna forma con la pandereta, ¿no?, antes que Saya, que reencarna pues la protección, la seguridad, la estabilidad, ¿no?, todo esto. Y eso ya os digo, recomiendo. Y asimismo cancioneros pues tenemos unos cuantos, o sea que os recomiendo que cacharréis por ahí. En Wikipedia también hay muchísimo material a través de Wikicommons. Pues sabéis, por si no lo sabéis ya os lo digo, que de aquí lo sabréis todos, que la Fonoteca de Castilla y León, que antes estaba en Urueña, pues ahora ha editado todo el material audiográfico, prácticamente todo, a través de Wikicommons, y podéis consultarlo. De la provincia de Palencia hay muchísimas cosas muy interesantes para que podáis mirar, ¿no? Y están entrevistas a varias informantes, pues desde la señora Asunción García Antón de Cervera de Pisuerga, bueno, es de Arbejal, vive en Cervera, que he entrevistado y me ha enseñado mucho a tocar. Vienen grabaciones de la señora Lorenza de Tremalla, Lorenza de la Fuente. Vienen muchas grabaciones de Rebanal de las Llantas. Concretamente en el archivo de la tradición oral tenemos 3 CDs dedicados únicamente a Rebanal de las Llantas. Es un pueblo pequeñito que está pues en la ruta de los pantanos, ¿no? Y pues también hay cosas de vidrieros, de un montón de localidades de la montaña que son muy interesantes de escuchar. No me he podido permitir traer un montón de grabaciones de campo. No sé si se ven ya las imágenes, si doy a ver si se proyectarían ya. O debieran verse. A ver si... mira, dale ahí arriba, presentación. Vale. Pues no. Vale, pues algún problema técnico. Bueno, luego si os acabamos y os enseño las fotos, intentamos conectar y os enseño tal. Bueno, pues no me meto ya un poquito en toques y esto directamente, pues simplemente vamos a empezar por ejemplo por la jota como baile ternario a lo suelto, pues uno de los más antiguos, y luego os voy a tocar un poco el ligero. Hay muchísimas formas de tocar estos dos ritmos en la provincia de Palencia únicamente, ¿eh? Me voy a intentar ceñir dentro de lo posible. Si hace falta comparamos un poco con León, Burgos, Cantabria, pero por ceñirme un poco. Generalmente, al igual que en Cantabria, la jota va a ser con la primera parte, las estrofas tocadas arriba y los estribillos a 2 manos, no toque de la provincia de Palencia. Para tocar el tambor no quiero más compañía. Era que me considera es una tortilla, no voy por agua ni por arena, ojos una morena y la salada, por enamorada.
saben, señores, cuál es la mitocencia. De la escuela de la provincia Palencia. Vale, por ejemplo, eso sería un toque de J con la parte de arriba aquí y los estribillos abajo. Al revés se hace, por ejemplo, con el ligero en el Valle de Poblaciones, donde ya que tocan la primera parte del ligero abajo y luego ya sí que tocan como el ligero que conocemos un poco más en la parte de arriba. El ligero en la provincia de Palencia depende de zonas, a veces era complejo, como Rebanal de las Llantas, San Martín de los Herreros, ¿no? Pero yo los informantes que tengo, la mayoría de veces no se complicaban tanto y el ligero lo haga mucho más sencillo. Por ejemplo, la señora Asunción le solía marcar aquí. Amores y dolores, están los sueños, yo como no les tengo, descanso y duermo. Se deja la paloma que en el nido está, tratado de diamante y a la mujer. Se deja la majo que deja la ya, se deja la majo que en el nido está. La despedida canto de mis cantares, como no soy maestra, no van iguales. Se deja la paloma que en el nido está, el cazador es diamante y a la cogerá. La majo que dejará ya, la majo que en el nido está. Vale, esa sería una forma pues muy sencilla de tocar el baile a lo ligero. Otras más complejas, como ya digo, pues o tocando a dos manos, así como el agarrado, pero con un poco más de ritmo. Y otra ya más compleja, pues esto, ¿cuál puedo tocar? Pues por ejemplo, Rebanal de las Llantas. Tengo de poner una lamparilla como la del tren que de claridad, y a tu puerta mamulla no vuelvo más. Este corte era muy característico de esta zona del para marcar la parte del baile donde se agachaban a hacer el baile de los titos, lo de recoger el tito que se decía, ¿no? Pues es una pena no haber podido traer aquí para bailar, pero bueno, porque esto al fin y al cabo la pandereta es al baile, ¿no? Como es simplemente esto es una unidad y es una forma de representarlo un poco fría. Sí que es verdad que se tocaba la pandereta en algún momento que no era el baile, por ejemplo en las procesiones como los picallos y esto de Cantabria, pues parece ser que en la provincia de Palencia también se hacía alguna cosa de esas. En las rondas y eso, había momentos que no eran del baile, que sí que se tocaba o se acompañaba o estaba de alguna forma presente la pandereta, pero generalmente es el instrumento del baile por excelencia. Y luego ya de aquí, de estos dos ritmos, pues de la misma manera llegó la moda de los bailes agarrados allá por finales del 19, primeros del 20, ¿no? Y que se fue desarrollando a lo largo del 20 sobre todo. Bueno, al principio esto pues fue toda una revolución, igual que la fue para el ciclo del trabajo el cambio de ganado en la montaña palentina, el cambio de raza, ¿no? Pues cambió toda la forma de trabajar. Mira, os cuento, por ejemplo, o sea, en Rebanal de las Llantas se llama así pues porque era un pueblo donde se construían muchas llantas para carros, ¿no? Porque las primeras carreteras de España empezaron allí, La Lastra, San Martín de los Herreros, ¿no? Y el pueblo vecino de San Martín de los Herreros, Rebanal de las Llantas, ¿no? Entonces pues siempre había pues lo que era necesario para construir llantas, que también lo era para construir panderetas, pues madera, clavos,
estaban llenas de clavos las panderetas antiguas que te encuentras, o sea, reparaban hasta que no entraba uno más, se recosían las pieles, se cogía hasta de gato incluso, las pieles, ¿no? Se curtían a veces metiendo en abono, otras con ceniza, frotando así, a veces hasta en vivo se montaba cuando no había dado tiempo para la fiesta, no había abortado ningún animal o no había alguna piel por ahí disponible, ¿no? Porque por supuesto no se mataban los animales por las pieles, se aprovechaba todo lo que se podía, ¿no? Como decía Gonzalo Pérez de las Casas, sí, había una cosa en la que sí que había abundancia en la montaña palentina y era en el trabajo. En lo demás, pues muy poquitas cosas, muchos rituales, ¿no? Como la boda, pues quedaban en la estricta familiaridad y las amigas más íntimas de la novia. Y para marcar eso, que era un cambio en el ciclo vital, que pasaba a una situación, digamos, superior y ya abandonaba el grupo de las amigas, ¿no? Y dejaba de hacer otras tareas, aunque sí coincidieran ellas con algunas, como eran las obligaciones de la mujer. Esto todo viéndolo con perspectiva histórica, no estoy yo aquí defendiendo nada, ¿no? Pero pues sí volvían a coincidir en algunos actos de la vida en común, pero por lo general iba a quedar más ligada al matrimonio y menos al círculo de amigas, ¿no? Y ahí se adscribía de la sociedad de mozas, ¿no? Del pueblo, porque quedaban inscritos en la sociedad de mozos, la sociedad de mozas, ¿no? Y entonces todo esto, estos cambios en el ciclo vital de una de las personas del pueblo, pues te daba lugar a una alteración, ¿no? de la estructura de la red social, iba a decir, en el buen sentido de la palabra, en el sentido tradicional antropológico de la palabra, no de red social, ¿no? Pues alteraba esos fenómenos, ¿no? Y entonces, pues, como digo, la pandereta ha estado presente casi siempre en todo esto, ¿no? Y llegaron los bailes agarrados. Y bueno, pues simplemente una forma muy práctica de hacerlo fue simplemente bajar un poco el tempo. A veces se piensa que la música tradicional es lenta, o desde fuera, o la gente que no está en ello tiende a pensar que es más aburrida, más pausada, y que la música moderna ha acelerado. Bueno, pues por lo menos en Cordillera Cantábrica, que es el modelo al que se asemeja a la provincia de Palencia, es justamente al revés, ¿no? El baile a lo ligero, como indica su propio nombre, es un baile fuerte. Nos cuenta siempre la señora Asun que en Arvejal, cuando hacían el baile y bailaban el ligero, porque había pandereteras y había gente que sabía tocarlo y gente que sabía bailarlo el ligero, ahora ya no, pues tenían un toro bravo, que era el toro semental para toda la región, encerrado en el sótano del ayuntamiento de Arvejal, y en invierno, pues como digo, el clima es el que es allí, ¿no? Pues se iba mucho a bailar dentro del ayuntamiento y lo hacían en el piso justo encima donde tenían debajo, en el sótano, atado al toro bravo, ¿no? Que tenían ahí. Y pues con los saltos y los toques y los golpes y los cortes, que además el señor que acompañaba al tamboril a la señora Asun era bastante cañero. Los toques de Palencia son bastante fuertes, ¿no? La J la Pernia la llaman o dicen que la llaman por ahí en UCD, la llaman la J heavy, ¿no? Pues tiene un tempo bastante fuerte, y el ligero particularmente, y con los saltos que eso lleva, los golpes de aro, de tambor y demás, pues se volvía loco el toro bravo de abajo, empezaba a bramar, y aquello ya estaba la fiesta asegurada ahí, ¿no? Con el baile a lo ligero y demás, ¿no? Pues lo que se hizo con los bailes al agarrado fue frenar un poco, bajar un poco tempo, y se reciclaban coplas, ¿no? Se podían reciclar coplas de jota, que normalmente eran hexasilábicas, se iban a adaptar bien a los ritmos ternarios, y bajando un poco el tempo sacamos un balseado. Y de forma análoga, los cantos heptasilábicos o pentasilábicos, a veces depende de los ligeros, depende de cada una, no todas valen para todo, depende de melodías y demás, pero en general va así. Pues paraban un poco el tempo también, se seguían tocando mucho a dos manos, ¿no? Como algo típico, ¿no? de la montaña palentina. Es más común el toque a dos manos que a mano vuelta, por ejemplo, como en Cantabria o en Burgos. Y bueno, pues así frenándolo un poco, dio lugar el ligero, también de ahí sacaban toque para el baile a lo agarrado. Y reciclaban las coplas, las mismas que servían de lo ligero o de las rondas. Pues os va a tocar el campurrianuco, por ejemplo, ¿no?
Vale, eso es un ejemplo de un baile a lo agarrado tocado a dos manos. La señora Asun, por ejemplo, y otras muchas pandereteras del Valle de los Redondos, la señora Rosario Herrera, por ejemplo, y su marido que tocaba también, porque había hombres que tocaban también la pandereta, era muy de tocar a dos manos con una un poco más arriba de trabajo. Otras señoras la cogían más así, ¿no? Un poco más así, pues depende un poco la barriguilla que tuvieran y todo esto, ¿no? Y, bueno, voy a decir una burrada. Como no tenemos tetas como vosotras, se nos cae el pandero hasta las pelotas. Era un uso popular que se comentaba, ¿no? Por aquello de la pandereta, ¿no? Pero digo, también había hombres que lo tocaban, parecía que estaba un poco mal visto, ¿no? Y como que había que tocar los inganos y además de cogerla por el aro, pues como los hombres que nunca han tocado, que le das una pandereta, te la tienden a coger así, y a tocar así como la tuna o a hacerte fijadas de estas, ¿no? Pues un poco eso, y aún así hacían toques para acompañar la jota y ligero, igual con la jota sería un poco así como sin ganas, como que había que hacerlo por compromiso. Lo que sí solían tocar era el tamboril, y bueno, ya que tenemos uno aquí que me han traído y luego daremos el bordón. Ah, sí, a ver qué tal está. Sí, un poquillo. Bueno, es que este no me le conozco tanto, a ver cómo. Bueno, ahí me vale. Porque oigáis un poco los toques. Pues la jota al mismo. A ver. He bajado, yo creo. Baja, no. A ver. No lo pongas el bordón. Ah, vale. Sí. Es que si no está aquí la clase al lado, hay una clase que ahí sí que sonaba bastante. Para la jota, para el ligero, por ejemplo. Además, bueno, aunque sea así sin bordón, pues nos recuerda un poco el sonido de los redoblantes antiguos, los que solían traer. ¿Cuál, perdón? Sí, muy parecido. Vas acentuando mejor 3-3, o sea, en vez de la diana. En vez de como la diana vas acentuando más los tres. Pam, pam, pam. Más marcando el 3, pero también se puede hacer pam, 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 sí, como las reboladas sí, o las dianas, efectivamente. Más cosas por ahí, y lo mismo para el balseado y para el agarrado, ya que os he tocado un agarrado, os lo marco también un poco por la caja. Bueno, el paso doble sería... Eso es el paso doble moderno, chispum, chispum. El agarrao antiguo era más como, por ejemplo, los bailes de los pericotes y todos estos bailes que se bailaban en corro, ¿no? Mucho más sencillito, pam, para bum, chispum, y el basao. ¿Vale? Pues como la jota un poquito más pausadito, y con eso y poco más se marcaba el baile. Ya digo, el tamboril solía acompañar bastante a la caja pues cuando estaba disponible. A ver si podemos poner las fotos, os enseño alguna, porque tengo aquí algunas del archivo histórico y de la Fundación Piedad Isla. Piedad Isla fue una fotógrafa, ¿no?, de Cervera de Pisuerga, que fue una mujer pues muy revolucionaria. Tenía una Vespa y a bordo de su Vespa iba recorriendo la montaña, ¿no? Y además ha muerto hace, bueno, pues vivió muchos años, ¿no? Y durante esos años que vivió trabajó mucho y recopiló muchísimo, y tenemos un archivo fotográfico allí que la verdad que da gusto poder contar con este material para poder enseñar. No siempre todas las fotos eran de cosas necesariamente muy tradicionales, a veces además simplemente pues de cuestiones del campo, de cuestiones festivas y eso, pero muchas veces aparecía la música como elemento, y ahí tenemos unas...
La verdad es que muchísimas imágenes de archivo son ya de la sección femenina, ¿eh? Yo tengo que decir que la sección femenina en la provincia de Palencia hizo bastante escabechina con el folclore, pero también hay que decir que gracias a los concursos que organizaba, porque organizaba unos concursos, ¿no?, en los que se recopilaba, pues gracias a esos concursos se pasaron a partituras, se recogieron coplillas y usos y demás. Luis Guzmán Rubio, pues uno de los cuantos maestros, Guzmán Richis, que es el compositor del himno de Palencia, por cierto, ¿no? Pues gracias a ellos pues tenemos un conocimiento del material que había, o sea que no todo fue malo. Con la indumentaria sí que hicieron también bastante desastre y bastante recorte, ¿no? Algunas de las fotografías que se hicieron del archivo histórico provincial y otras del Piedad Isla, ¿no?, de la provincia de Palencia. Esto es Cervera de Pisuerga, esta chica, por ejemplo, está tomada por Piedad Isla. Eso también es Cervera de Pisuerga, ¿vale? Eso es Santa María de Mave, y el que toca el tamboril es el Ciego, que era de Arbejal, que también tocaba bastante. Estas ya son de sección femenina por la indumentaria que veréis, pero bueno, esta es muy buena, está la señora Rosario Herrera y compañía allí. Y bueno, pues algunas vienen de la sección femenina, pues por ejemplo, más adelante saldrán las salidas que hizo el grupo de Villada, que salieron a tocar pues a Barcelona, a Madrid, ¿no?, igual que ha ido el grupo de Arbejal con la señora Asun y el señor Gonzalo, ¿no? Pues ha habido actos en los que, para bien o para mal, a través de la sección femenina, pues se ha dado un poco de conocimiento, de visibilidad, que es la palabra ahora de moda, ¿no?, al folclore de la provincia de Palencia. Bueno, pues se hicieron cosas, que no todo fue malo, quiero decir, que por eso se recopilaron bastantes cosas. Este del grupo de Areños, ese que acababais de ver, era el primer grupo de danzas que se creó en la provincia de Palencia, ¿no? Pues ya sabéis que Coros y Danzas de España lo creó la sección femenina, ¿no? Y bueno, pues fue una forma de reivindicar un poco esa España de las provincias, los localismos. Y en el caso de la provincia de Palencia, pues cogieron varios elementos rituales y los definieron como arquetípicos, ¿no?, de un lugar o eso. Había una foto por ahí, a ver si vuelve a salir, en la que hacían un baile de las panaderas, ¿no?, que llevaban como unas hogazas de pan, ¿no? Es en la Casa de los Leones, en Cervera también, ¿no? Pues eso, ahí se ve al Ciego tocando con más gente, ahí están con unos mozos de Santa María de Mave, que lo recuerdo también. Bueno, pues bueno, esos tambores, esos redoblantes eran los que se solían llevar, ¿no?, las francesinas, que llamaban, ¿no? Eran redoblantes de latón de uso militar, ¿no?, que o las parisinas le llamaban, porque parece que venían de una fábrica de Francia, ¿no? Y eran redoblantes de latón que iban con palomilla. Los dulzaineros también usaban de esas. Los dulzaineros antiguos, el barato, el señor Esteban Guzón, o sea, el padre de Santiago, el señor que toca conmigo, pues solo llevaba una de esas. Ahora ya llevamos más de este tipo, en fin, más finas, pero ya modernas, ¿no? Y sí, y oye, pues el tema climático y la resistencia de los parches y tal, y para tocar ritmos modernos, que también pues tenemos esa especialidad, ¿no?, de trabajar un poco los ritmos de moda y todo esto, de tocar con la dulzaina pues hasta el despacito, que al fin y al cabo es tan herejía como cuando llegó el agarrao, tocar el agarrao. Sí, él es culpable también, ella, sí. Bueno, pues igual que en su momento llegó el agarrao y fue una revolución, o en su momento fueron revoluciones cosas como digo, pues el cambio de ganado, como el tema de la industria carretera, como la llegada del ferrocarril, ¿no?, que fue, como decía la foto, lo de... Bueno, pues hay cosas que en su momento supusieron una revolución, ¿no?, y ahora no las vemos así. Pues de alguna forma le hemos dado continuidad a la dulzaina en este aspecto. También la dulzaina pues ha tenido continuidad. Bueno, esto lo dejo aquí, que ahí sigáis viendo un poco, ¿no? Pues la dulzaina ha tenido continuidad en muchas fiestas en el Cerrato palentino. Por ejemplo, seguimos dando la danza de Villaán, seguimos dándola en Palenzuela, pues en muchísimos pueblos. No ha habido una interrupción, o lo ha habido mínima, generalmente durante el franquismo, en la guerra o así, o han perdido algún lazo del paloteo, pero en sí la costumbre de hacerlo entero no. Luego se ha reconstituido, vale, a veces como buenamente han podido, pero bueno, ahí está. Y en algunos hasta se han salvado con flauta y tamboril, que parece que ahora es solo de Salamanca, Zamora. Bueno, pues también teníamos en nuestra zona, ¿no? Y hay algún pueblo como Tabanera de Cerrato que lo ha recuperado, ¿no?
y bueno, pues ahí con la presencia de la flauta y el tamboril, que ahí están, hay que decirlo, ¿no? En cambio la pandereta pues ha sido más simbólico, ha sido más a raíz de los grupos de coros y danzas de España, ¿no? De estos trabajos de recopilación y de seguir sacando adelante ahí materiales, ¿no? Con todo esto respecto a la pandereta. Pero presencia real, bueno, pues hay un grupo en Marceros que, bueno, siempre es imitar un poco el pasado. Las marzas estaban en la provincia de Palencia, de esto daba para otra presentación también, las marzas, ¿no? Pero, por ejemplo, allí en Cervera lo hay y hacen actuaciones por varios pueblos. Hay varios grupos de danzas que lo mismo han ido a cantar enhorabuenas de boda, por ejemplo, que aquí también las había, en Burgos también las había, en las enhorabuenas. Se ponen enramadas, van a cantar las enramadas. Se hacen mayos, van y cantan los mayos, aunque luego contraten dulzaineros o charangas y luego por la noche se haga lo que se haga y tal, pero bueno, ahí tiene su presencia, ¿no? Pero por lo demás, como baile, decir, los domingos se saca la pandereta y se toca y se baila, ya es algo meramente simbólico, ¿no? Yo en el fondo pienso que no es por ponerme ahora pesimista, pero también hay que ser un poco realista. Son rituales que se han ido perdiendo, pues porque se ha perdido el acto que los encarnaba, que los daba sentido, ¿no? Pues igual, me lo decía un amigo, yo a veces haciendo un trabajo de campo, ahí recuerdo en varios pueblos del Cerrato, pues me decían las señoras, y yo no lo entendía al principio, es que eso de hacer las dianas a las 6:30, madrugar tanto y hacer madrugar tanto a los músicos te cobra más. Dice, y encima es que ahora con las vitrocerámicas ya no merece la pena. Yo, ¿qué tiene que ver lo de las vitrocerámicas con...? No lo entendía. Y ya preguntando a los hijos, porque a veces preguntas a señoras de 90 y pico años que son las que te los interesan, pero a veces los hijos son los que te explican un poco realmente lo que te quieren decir. Y lo que la buena señora me quería decir es que antiguamente para recibir a los dulzaineros pues se les daba de comer, se les sacaba aguardiente y orujo a la ventana cuando daban la ronda, las dianas, ¿no? Y claro, para eso tenían que encender y tenían que hacer leña y todo esto y haber estado pendientes del fuego, porque a veces les asaban una hogaza de pan y se sacaba, o hacían dulces, depende en zonas y depende del dulce que fuera, ¿no? Y era muy de sacarles unas tostadas de pan con mantequilla o lo que fuera, ¿no? Y claro, había que ir, y ahora como ya no les llevaba tiempo con las vitrocerámicas, porque ya no hacía falta, ¿no? Pues ya no se madrugaba por eso. Y con esta anécdota tan curiosa, pues yo siempre lo cuento, ¿no? Que es que a veces simplemente es el acto en sí el que ha cambiado, no es simplemente, no es que se pierda la música, es que se pierde el ritual en sí. Y en mi opinión ya, pues no lo sé, es que sí, claro que merece la pena conservarlo, pero igual lo que merece la pena es pensar en mantener los pueblos con vida, directamente. O sea, en el momento en que nos cierran, voy a hacer la reclamación de magisterio ya. En el momento en que nos cierran un centro rural agrupado, pues los niños ya se nos tienen que ir a los pueblos más grandes o a la capital, a Saldaña, Carrión, a Aguilar o a Cervera o a donde les toque, no, a Villamuriel o bajar a Palencia. Y en el momento en que quitan transporte escolar, pues lo mismo. Y en el momento en que hacen todas estas cosas que hacen, pues lo mismo, y ahí se nos queda, ¿no? Y bueno, yo no quería dejar pasar la posibilidad de hacer la reclamación ahí. Sí, preguntarme lo que queráis, algún toque, alguna cosa, algo por ahí, alguna duda, preguntarme cosas, no sé. Pues... ¿Qué tal vamos de horario eso? De horario bien, vamos bien. Pues así de nuevas, pues que no sé, estaba esperando a que continuases un poco con me interesa sobre todo pues a lo mejor que incidas un poco más en contenidos materiales, digamos, de estas costumbres, de estos usos que pudiesen haber por ahí por Palencia. Alguna vez hemos hablado, yo que sé, la manera de bailar que tienen en un lado o en otro, y estaba perfectamente relacionado con las caravanas, digamos, ganaderas, con los pasos de las caravanas ganaderas. Sí, con las diferencias de toques. Bueno, pues tenemos básicamente, yo estructuraría tanto el baile como las costumbres en general musicales y los toques en tres grandes grupos en la provincia de la provincia de Palencia, ligados cada una a las cabezas de municipio que tienen, ¿no? Y a veces es curioso que de Cervera, de Pisuerga, Aguilar, de Campo haya tantas diferencias en el toque, en la forma de tocar y en la forma de bailar, cuando están a tan poca distancia, y en cambio sean tan parecidas respectivamente a Potes o a Reynosa, ¿no? Pues es que parece, fueron comarca en su día conjunta, ¿no? Por ejemplo, Liébana con Cervera, con Arbejal, y también compartieron, pero de forma un poco más separada,
Reinosa con Aguilar de Campo, porque son las dos capitales del Valle de Campo, y tienen formas de tocar que son diferentes entre sí estando tan cerca, y eso en parte tiene culpa también las vías de transhumancia, ¿no? Las rutas que seguían las migraciones de los pastores y también del personal que se contrataba para el campo, lo que decís que venían a arar, ¿no? Pues a veces de zonas más de montaña venían a ganar el jornal trabajando un poco más abajo, incluso hasta la Ojeda y eso, traían diferentes coplas, traían diferentes bailes que luego quedaban en la raíz popular y bueno, pues fueron arraigando, y en un momento de la moda del baile agarrado pues se echaba mano de lo que se podía, porque de repente la gente quería bailar más y pegaditos si podía ser, entonces se echaba mano, como digo, de lo que ya había de jotas y de ligeros y de lo que había de otros cantos de ronda y demás, pero también de lo que viniera de fuera, y de fuera podía ser perfectamente eso, cantos de segadores a lo asturiano o de la entonces provincia de Santander o también que subían del sur, de provincias como de Segovia y demás, pues esto era otra fuente de ello. Y en cuanto a los toques, eso te lo cambia, lo que digo, igual que en pues Rebanal de las Llantas, por ejemplo, o en San Martín de los Herreros el toque era más complejo y tenía estos cortes que os digo porque el baile era diferente también, y en cambio está muy poquitos kilómetros de Cervera, y ahí se parece mucho más al toque del Valle de Liébana, ¿no? Por ejemplo, la zona de Guardo, yendo ya al límite con la provincia de León, ¿no? Que de hecho perteneció al Reino de León durante varios siglos y ha habido vaivenes en los límites fronterizos, ¿no? Entonces muchos de los pueblos pues tienen elementos mixtos, ¿no? Entonces te pueden enseñar bailes como el toque de los titos, el baile de los titos, como ligero a ver. ¿Vale? Toques como ese para tocar el ligero, que parece que suenan más a los titos, como lo identificamos más con la actual provincia de León, ¿no? Y el toque a dos manos pues se llevaba más en esa zona, por ejemplo, ¿no? El tocar incluso el baile entero a dos manos, tanto la jota como el agarrao, de tocarlo a dos manos. Y en cambio en el límite con la provincia de Burgos eso, pues menos. Por ejemplo, si recordamos en Burgos más, ¿no? El toque de arriba de la jota, y se estila más, pues por ejemplo, toque a mano o para la parte de abajo que el toque a dos manos. Esos son diferencias localistas pues que son muy interesantes de mirar, y cuando preguntas a las informes te dicen, bueno, es que yo lo aprendí así de mi abuela o esto, ¿no? Hay mucha gente que siempre decía, yo lo aprendí de mi madre, lo aprendí de mi abuela, porque eran las mujeres las que lo llevaban esto, ¿no? Pero no te saben decir exactamente en qué momento aprendieron a tocar así o no, simplemente te lo dicen como algo que es así de siempre, que luego te das cuenta que muchas veces lo que tú dices, hay rituales que, bueno, son más modernos de lo que se pueda pensar, o mejor dicho, igual parten de una raíz popular, pero tal como les conocemos hoy, son modernos, pero sí tienen una parte, un reminiscente de pasado. Lo mismo pasaba así, ahora hablando por el ciclo de Navidad, y ya que vienen estas fechas ahora, pues lo mismo pasaba con la Navidad, ¿no? También se celebraba y también se tocaba mucho la pandereta y se bailaba, y había otros rituales, había marzas de enero y había marzas de marzo, ¿no? No siempre las marzas eran de marzo, y en muchos de estos había cantos petitorios, ya que has hablado de salir a pedir, ¿no? Pues a veces se vendía el centeno y se aprovechaba para pedir para velas, para pedir para cera, pedir para velas para el Día de las Benditas Ánimas, por ejemplo, ¿no? Eso lo han vivido por ahí en otros pueblos también, siempre me cuentan, o sea, eso no es exclusivo de la provincia de Palencia ni nada, pero eso también se hacía allí, ¿no? Y por ejemplo, siempre que hablamos de reyes, porque también se cantaban los reyes, luego os canto unos reyes de la provincia de Palencia, pues siempre los reyes, por ejemplo, a veces hablaba el otro día en la radio uno de los antropólogos que llevan investigaciones en la provincia de Salamanca, ¿no? Pues contaba que tanto allí como en la provincia de Palencia y en general en la península, que un regalo muy común por los reyes era una naranja, ¿no? Ya que ha salido lo de rodar la naranja, y por estas fechas que era la primera fruta que podía darse un poco fresca, ¿no? Y en algún pueblo, yo preguntando por esto, me decían, nada, eso era los ricos, nosotros nueces o unas avellanas, ¿no? Las avellanas siempre tienen mucha simbología, igual que la manzana en la cultura tradicional cantábrica, ¿no? Pero la naranja también, nos lo decía la señora Lorenza cuando cantaba la garra
aquella penosita que bien peinada, que lo rubio lleva, que se lo peinará, se lo peina mal, si yo tuviera una naranja y el porro la tiraría, como la tengo ya llora la oscuridad, y aquella penosita que bien peinada, que lo rubio lleva, que se lo peinará, se lo peina mal. Vale, pues por ejemplo, pues ahí aparece lo de la naranja, ¿no? En otras cuestiones, ¿no? Y aparecen también las avellanas en cantos de ronda, ¿no? Lo de dame las avellanas. Mira, ya que es un balseado, como la Jota a dos manos en el Valle de los Redondos, aquí a dos manos arriba y abajo, pero un poco más lento, un poco más pausado porque es un balseado. Vale, pues como veis es una involución de la jota al final, ¿no? Y la mayoría de ellas vienen de jotas montañesas a las que se les bajó un poco el tempo. Luego llegaron otros ritmos, poco a poco se fueron poniendo de moda. Lo que pasa en la montaña palentina, empezaron a llegar los acordeonistas, a la vez que los organillos de manubrio. Había un acordeonista de Guardo muy bueno que hacía muchas fiestas, ¿no? Ya hay por los 40, 50, ¿no? Y como tampoco había para mucho más, ya en el sur, en Tierra de Campos, sí que se empezaron a formar grandes orquestas, ¿no? La Orquesta Gutiérrez, por ejemplo, de Fuentes de Nava, ahora que hemos estado haciendo un certamen al que fue el redoblante y el maestro de caja de su pueblo, ¿no? El señor Fortunato Herrán. Pues decía, en la montaña palentina esto fue un poco, no había tanto dinero, ¿no? Entonces el folclore sí que se mantuvo un poco más con la pandereta, pero fueron entrando pequeñas agrupaciones o un acordeonista, una cosa, normalmente cositas muy sencillas, ¿no? Y fueron sustituyendo poco a poco esto y ya iban tocando otros ritmos, las habaneras, las polcas y todo lo que fuera de, hasta la yenca, me han contado, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que fuera un poco de moda, ¿no? Y fueron sustituyéndose. Alguna vez haciendo trabajo de campo sí que me han tocado con la pandereta, por ejemplo, un tango, una habanera, una cumbia. Pues esas cosas ahí están, también eso te lo cuentan. Y lo que tú dices, que a veces te empiezan a cantar zarzuelas y otras cosas que tú no le vas a decir a la señora, no, oiga, que eso de azucarillos y aguardiente o la verbena de la paloma aquí, pues no es lo que me interesa. Pues oye, ya bastante es que te abren la puerta a veces, porque lo que digo, a veces hacemos trabajo de recopilación de campo un poco urbano, iba a decir, ¿no? Que te dicen, pues conozco yo una señora que canta, y a veces las residencias de ancianos son un sitio estupendo, ¿no? Sobre todo las de los pueblos, pero también la capital, ¿no? Porque al fin y al cabo Palencia Capital pues se nutre también de muchos, la gente mayor pues de los pueblos, no siempre del norte, pero bueno, también es interesante buscar esto en Tierra de Campos, en Cerrato, porque hay cosas, ¿eh? Entonces yo sigo diciendo que hay muchas puertas que no se han tocado, y a veces por pensar que de Saldaño para abajo no había nada, o no había nada de esto, que solo había de Dulzaina o tal, pues no se han preguntado muchas cosas, y yo sigo haciéndolo y ahí van saliendo cosas, ¿no? A veces no es necesario andar tanto, ¿no? Y ahora pues con las formas modernas de comunicarnos pues lo tenemos, sobre todo los que lo manejamos un poco, pues lo tenemos mucho más fácil para hacer trabajo de campo, ¿no? Pero a veces en la montaña, lo que digo, estamos hablando de pueblos que es que hay 2 casas abiertas en invierno, o una, si las hay, ¿no? Ya este año se ha abandonado oficialmente otro pueblo, Revilla de Campos, pues, y es un pueblo que está a 20 kilómetros de Palencia, ¿no? Sí, la carretera para Río Seco, que es que encima que es que no está mal, que está en Mazariegos, está pues... Sí. A 20 kilómetros de Cuenca. Sí. Más cerca que el mío, de Cuenca. Sí, sí. Pues imaginaos lo que nos pasa en pueblos del norte, ¿no? Algunos han recuperado, ahora tanto que se habla de Valcovero y Valsurbio, ¿no? Como el mito de los 2 pueblos abandonados, que nos lo cuentan como que fueran las Urdes, que tampoco las Urdes es lo que cuentan, pero bueno, ¿no? Y vas para allá y bueno, pero a veces ves pueblos que realmente es muy, muy, muy difícil conseguir hablar con la gente. Hay que ir en verano, ¿no? Yo por eso, aprovechando cuando vamos a dar dianas para pueblos de la montaña, ¿no? Tenemos varios representantes, uno que nos contrata es por ahí de la zona del norte, ¿no? Entonces pues vamos
paradójicamente más al norte que al sur, aún siendo dulzaineros, ¿no? Y bueno, pues haciendo trabajo de campo, pues consigues hablar con muchas personas mayores y te cuentan estas cosas, pero a veces hay que filtrar, es lo que te digo. Y ellos te cuentan la versión como ellos lo ven, pero es que luego te das cuenta que muchas cosas que te están contando, pues es su visión relativa y tampoco se corresponde tanto, ¿sabes? Ellos piensan, dicen, la danza, bueno, ¿la danza qué es? Pues, me voy a salir un poco de montaña palentina, pero bueno, por contaros un poco de ritmos, gracias. Pues por ejemplo, la danza, para mí en la zona de Tierra de Campos es esto, es un ritmo quinario de 5x8 o de 10x8, si lo queremos ver así, ¿no? Pues sería esto. Vale, por ejemplo, sería el ritmo de danza de Campos. Para pa pam pam para pa para trito tri torito triro. En otros sitios más tirando a entradilla, más a 3 más 3 más 2, ¿no? Con esa subdivisión. Luego ya con la dulzaina, donde sea que vayamos a tocar, les tocamos la entradilla de vaquerín para que ritmos de la fuera, ¿no? O en otros incluso 7x8, como el del Corpus de Burgos, ¿no? ¿Vale? Ritmos irregulares, ¿no? Como es el 7x8 y eso. Pero en otros es simplemente como la diana. ¿Vale? O sea, el tal... o el que sea, ¿no? En cada sitio. O como los ritmos de danzantes. Pero te dicen, la danza, bueno, pues, ¿y la danza qué es? Y no te saben explicar más que eso, ¿no? Y realmente ves que son ritmos diferentes y son usos diferentes y los informantes pues te dan una visión un poco particular. Por eso, aunque digan en las facultades de antropología, no, que es que hay que verlo desde fuera y tomar distancia con el informante, mira, a mí me parecen unas tonterías, así os lo digo. Y hablando con María Ángeles Roque el otro día, pues, que es una gran antropóloga del CSIC, me daba la razón. O sea, a veces hay que estar metido y mojarse un poco, y si eso implica estar en la fiesta y conocer a la gente y tomarse unos chupitos con ellos y tal. Y... hacer trabajo de campo, de verdad te tienes que arrepentir. Yo en mi opinión es mejor. ¿Que también vas a llevarte una visión particular? Pues sí, pero mejor eso que no llevarte ninguna. De todas maneras, la distinción entre EMIC y ETIC es algo no sé, lógico, quiero decir, es algo de cara a la metodología de la elaboración de los materiales, de cara al estudio. O sea, no, obviamente no se puede estar, claro, pero obviamente sí, pero obviamente físicamente, pero claro, construir construir el esquema ético, o sea, el esquema de escrito ético, porque ya conoces sus categorías, ya conocen las categorías EMI, porque tú mismo las has utilizado como tal. Entonces, pues te es más fácil redactarlo, eso, que tener que ir preguntándole a cada uno y terminar haciendo una mezcla rara de lo que es el EMIC y poder tomarlo y sí. ¿Cómo escribirlo? Sí, lo contamos un poco para el resto, perdón. Sí. Pues bueno, viene de un autor americano, ¿no? Que describía los niveles fónicos del lenguaje. Esto viene de antropología del lenguaje, que es como un paréntesis, pero se ha extrapolado a lo demás. Os lo explico con palabras muy sencillas. EMIC y ETIC vienen del inglés phonemics y phonetics, ¿no? Que quieren decir fonémica y fonética, si queréis lo decimos en castellano así en adelante, ¿no? Y vienen a querer decir, mientras que una es cómo hablan realmente los hablantes de un lugar, esto explicado en palabras muy sencillas, la otra quiere decir cómo deberían hablar o cómo lo vemos desde fuera o esto, ¿no? Al final, las perspectivas éticas es cómo posamos la mirada sobre un grupo, sobre el etnogrupo que amamos, el grupo que estamos estudiando, que puede ser sobre un ritual, un paloteo, un baile a la pandereta en la montaña, y la otra mirada, la EMIC, es desde dentro, el interior, ¿no? Y a veces esto dicen que puede entrar en contradicción. Yo, por ejemplo, el trabajo que estoy haciendo ahora del fin de curso de Patrimonio Cultural y Material,
pues le he hecho sobre la danza de paloteo, una danza de paloteo que llevo todas las fiestas del pueblo, de un pueblo de Valladolid, de Campos, Moral de la Reina, que ahí ha estado Alejandra sacándonos las fotos. La sobrina de esta señora ha sido la fotógrafa oficial del trabajo, ya le ha dado ya las gracias, te las doy ahora en público. Pues por ejemplo, ese trabajo, al fin y al cabo yo estoy como elemento integral de la danza porque soy el dulzainero que la da y doy el resto de la fiesta y todo eso, y al mismo tiempo pues eres desde fuera en el momento que lo describes como antropólogo. Bueno, y yo digo, ¿y es malo necesariamente eso? ¿No te ha dado también una doble perspectiva? Pues hay quien opina que no, que deberíamos distanciarnos más, o que con nuestra cultura estamos condicionando la del lugar. Bueno, pues yo creo que para los antropólogos que viajaban a las Américas en el siglo XVIII, pues igual sí, porque si llegabas de hombre occidental ahí y a la gente le decías cómo tenían que vivir eso, pues claro, pero... Sí, a lo mejor dentro del mismo grupo se incluso gente que no es una amistad tuya, incluso gente de tu familia, pues, sí. Ahí te diría un antropólogo que fuera muy fiel a la metodología etnográfica, te diría que no hicieras trabajo de campo ahí, te diría que lo hiciera otro, pero... Pues sí. Que es lo que ha hecho Carlos Calavante, que es catedrático, yo creo que es de los mejores profesores que hay aquí en esta facultad de Ciencias Políticas y Sociología que hay aquí. Y María Cátedra hizo 3/4 de lo mismo en una de... Es el más fino, es el menos detallado de todos sus trabajos, pero allá en Tarragona hizo también uno, y allá de Tarragona lo hizo en su pueblo. Sí, y yo no veo mal que tú has recopilado de tu pueblo, todos los que nos gustan hemos recopilado de la zona que somos. Yo como soy de la capital, pues sí, que conozco algunos de los cuatro usos. Por ejemplo, has mencionado lo de las candelas y de otras tantas, que el bautizo del niño, el EA, ¿no?, que decimos en Palencia, pues sí, pero al fin y al cabo solo conocen todo el mundo allí ya, pues igual es más interesante salir a los pueblos, pero son mis pueblos de alrededor, quiero decir, o sea, no sé en qué momento, yo creo que esto para las grandes distancias cultural o geográfica, distancias entendidas en ese sentido, pues puede ser importante, pero ahora, hoy día y en sociedades que en un principio son occidentales y demás, yo creo que hoy día no están. Has puesto un ejemplo ahora mismo, el tema, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso, el tema de lo de la vitrocerámica. Sí. Eso es muy claro, lo de que esa línea, pues, que a veces es más casi distanciarse de la mirada de mí, que casi temas complejos que meterte dentro de ella, de la propia forma de ver del grupo. ¿Tú cómo te vas a enterar de que se está refiriendo a la vitrocerámica por el sentido de que se levantaban antes para encender la lumbre si no te lo cuenta alguien? O si no estás tú metido dentro del propio grupo, no te das cuenta, claro. Escribes lo de la vitrocerámica y queda misterio. Sí. O haces como han hecho muchos antropólogos, que se inventa el significado. Es que es tan sencillo como que los materiales claro, da lugar a sesgos, ¿no? Porque es que los materiales que se trabajan metodológicamente desde una perspectiva de TIC salen desde la perspectiva de MIC, porque es que si no solo cabría pues referenciar, yo qué sé, movimientos en el espacio de sujetos operatorios, punto. Y esto sale en muchos libros. Me viene a la cabeza porque es el último que he leído. Por ejemplo, la tesis de Nancy, de Ramón J. Sender, pues para lo mismo, es una estudiante americana de antropología que viene a España, hablando lo justo de español, se echa un novio gitano andaluz y le empieza a hacer interpretaciones de lo que ella entiende cuando el otro dice, ¡ay, mi arma! Pues, y ella empieza a interpretar lo que ella cree que eso quiere decir, pues con los elementos que ella tiene, que es lo lógico, normal, que bueno, supone que es un sesgo que cometemos todos y eso, y es lógico y normal que lo hagamos, ¿no? Pues... Sí. Bueno, decía por lo del etnocentrismo. Sí, decía que era el de navaja fácil. Eso. Bueno, es un libro que os recomiendo leer, la tesis de Nancy. Yo creo que... Muy divertido, ¿no? Las situaciones. Pues serán esas cosas, es que es así. Por eso yo esa línea entre TIC y EMI me parece que dificulta más la pena. Pues yo creo que tiene sentido, pero entendiéndola en rigor, que es una distinción de perspectivas. Es una distinción de perspectivas. Yo es que eso no lo entiendo.
que Sí. es algo que hace los otros. Yo creo que cuando voy allá y me quedo en el albergue de Arrejal o en Cervera o esto, pues, o en Tremalla o tal, pues aprovechar para conocer a los vecinos y que te digan y te llamen. Si ahora por WhatsApp adelantas muchísimo más y te dicen, pues yo no, pero tengo un primo en el pueblo este que te pone en contacto con una señora que canta. Luego vas y sí te canta mucho, pero te canta todo zarzuelas o habaneras o tal, pero te dice, bueno, sí, pero aquí hay una señora y ya has conocido otro pueblo. Ya vas recomendado y vas con gente, y ir con gente de verdad que te abre muchas puertas. Y eso, pues por lo que digo, son pueblos muy vacíos. Hay gente mayor que todavía vive sola en esos pueblos, hasta que los hijos, sobrinos dicen, mira, me la voy a llevar a Cervera, a Aguilar o a la capital o a una residencia o lo que sea, para que esté más atendida, haya un centro de salud por lo menos, que esa es otra, que encima cierran centros de salud y demás, ¿no? Pues si nos cierran las escuelas, los centros de salud, los CRAS y demás, pues que apaga y vámonos, ¿no? Pues eso. No sé, ¿alguna pregunta, alguna cosa por ahí? Alguna curiosidad. ¿Las panderetas que ahora circulan por ahí por Valencia, sí, se hacen en la zona o no las compráis a los constructores de arriba? Bueno, esta es comprada de Mariano, el de Saltabardal, es el de la Duela, que tiene esta de pandereta. Esta tendrá 15 años, como mucho, no tendrá más, ¿no? Pero las antiguas que yo he encontrado, pues las señoras se las compraba, en los 70 las compraron de un señor que las hacía de Torrelavega, que creo que el hijo sigue haciéndolas, ¿no? Pero sí, son la mayoría vienen de la actual Cantabria, ¿no? Ya de para arriba, ¿no? Pero sí que hay algunas hechas a mano, ¿no? Algunas sí que he visto yo ya rotas, en su gran mayoría, y muy oxidadas, eso. Algunas han aparecido en un gallinero, incluso por ahí llenas de... Pero bueno, que está con una buena limpieza y restauración. Me han traído una que la encontré en una bodega en Villalobón, que no sé qué pintaría allí, pero bueno, pues una un poco más grande y más finita para restaurarla y eso. Lo que sí solían hacer las antiguas, bueno, aparte que no eran perfectamente redondas porque no siempre se hacían con molde, es que tenía que haber traído, tengo una hecha imagen de ella, ¿no? Pues simplemente de un único aro de madera, no doble ni triple, ni tan bien compactado, ni tan bien pegado, porque los pegamentos eran de cola, de hervir las colas de los animales, ¿no? De los tegumentos que tenían, ¿no? Y no tan finas ni todo esto, pesaban más también, y a veces el parche era directamente clavado y sin atar, directamente se cortaba ras con una cuchilla aquí y ponían las sonajas a veces después. Tenía menos sonajas que las de ahora, no solían ser de doble hilera, era mucho de lata, de chapa, de latas de sardinas en escabeche que bajaban de Santander, que traían de los puertos y esto, y muchas veces eran hectagonales o octogonales cortadas, sin más, que a veces cortaban bastante y esto, ¿no? Y eran de doble sonaja. Tengo un par de ellas para el grupo allí, porque además nos salen más baratas hacerlas, ¿no? Y eso, y a veces no, en las ranuras, por cierto, no las solían ni rematar siquiera, cortaban directamente zas, ¿no? Pues de forma cuadrada, y a veces casi ni mataban los bordes ni nada. Cuando se rompían, pues cogían una lata, volvían a poner otra. A veces incluso colgaban, tenían una cuerdecilla ahí, un cuero o lo que fuera, y de ahí los colgaban sonajas, colgaban incluso cascabeles o cencerrillos, las esquilas, ¿no? Los esquilones, ¿cómo los llamáis por ahí en Salamanca? Esquilones, ¿no? Son grandes. Los grandes son los esquilones, sí. No, estas las esquilitas, sí. Sí, pues eso a veces con los cencerrillos, con esas cosas, y así las hacían. Y la piel, ya digo, a veces era hasta de gato, me han dicho. Hasta de lobo, me han llegado a decir, ¿eh? En Peñaparda solían decir que era de piel de gato. Y algunos de lobo, sí. Sí, yo vi uno que asomaba una oreja de lobo todavía de las esquinas de los cuadrados de Peñaparda, ¿eh? No, eso es verdad. Y luego les afeitaban y eso, y a veces al afeitar decía la señora que si alguno metía la navaja más de la cuenta, a poner otra piel. Y hasta que curtía y si quedaba bien, y en fin, y a veces están muy finas de un sitio, en cuanto dabas golpes un poco así para cortar el baile, ya pues rompían y había que hacer otra. ¿Y le dabas alguna vez algo a la piel? Sí que me han dicho lo del sebo, que decían que le daban aquí. Esta es que hace que no le doy ni cera ni nada, por eso, pero haces un poco así, con un poco de saliva o lo que sea. No era muy de riscar. Yo, por ejemplo, de quien más he aprendido, que es de la señora Asunción, pues no risca prácticamente, lo toca todo el redoble aquí a dos manos o aquí arriba, porque ella aprendió de su abuela, que era de San Juan de Redondos, ¿no? De la señora Rosario Herrera, que era de San Juan de Redondos, y esto tocaba mucho de esta forma. Pues depende, pero de riscar no eran tanto, no tanto como, por ejemplo, la provincia de Burgos o en Cantabria o esto. ¿Y cuál es la salud del instrumento ahora? ¿Hay mucha gente que se dedica a ello, como en Santander o no? Como en Cantabria, como en Santander, no, Bueno, no tanto en Torrelavega. Un endemismo que se llama ahora mismo, que se está potenciando. Sí.
Pues desde luego, como en las escuelas de folclore que hay en Torrelavega y alrededores y eso, no, tan bien no está. Pero bueno, hay varios grupos de danzas que están en ello y eso, y las niñas que van a los grupos de jotas, que yo no dejo de verlo como una actividad de gimnasio, parece que hay en este CEAS, zumba, pilates, reiki, que hay ahora, se acaba ahí de tal, y jotas, y dices, vale, pues al final es una actividad de gimnasio, es que, pues muy bien, pero es que así no me extraña que dé esa imagen poco moderna o poco... No creo que el folclore tenga que dar una imagen moderna, pero como que es algo que tiene que ver con nosotros hoy día, ¿no? Pues a mí no me acaba de convencer eso, que lo den así. Pero bueno, sí que hay grupos, ¿no? Ya te digo, los del grupo de marceros están en ello. Mi amigo Juan Carlos Otero, de Cervera de Pisuerga, que me ha ayudado mucho, pues lleva ahí, está dando pandereta, toque tradicional y baile tradicional. Da pandereta en Cervera y pandereta y baile en Aguilar de Campo. Y lo da tradicional de los dos sitios, que hay mucha diferencia. Para ver 20 y muchos kilómetros hay mucha diferencia. No se dan encuentros entonces como en Santander específicos del instrumento. Específicos de pandereta vamos a hacer, estamos en ello, pero todavía no hay como tal siquiera. En Rebanal de las Llantas hizo una cosa una vez que presentó Carlos Porro alguna cosa, pero poco. De dulzaina sí, hay todos los que quieras, que también es otro rollo, que son 50 dulzaineros, cada uno en un tono, pasacalles J, pasacalles J, pasacalles J, y al final, no es por hablar de mí, pero los dulzaineros que se dedican a ello pues tienen que saber todo un repertorio variado, y tienen que saber todos los bailes de moda que hubo en medio, todos los bailes y los de ahora, y yo me crucifican con lo del Despacito, encima que han aparecido vídeos en YouTube y me están matando, pero bueno, es que... Pero es porque se tuvieron que adaptar, ¿no? Pues sí, es lo que digo, al final... Que esto del agarrao en una sociedad tan tradicional como era la montaña palentina, o como fue en Asturias Central los vaqueiros de Alzada, o los pasiegos burgaleses, por ponerte un ejemplo ahí de Burgos, ¿no? Pues la llegada de los bailes agarraos, hostia, fue una revolución que les trastocó el esquema de valores y de relaciones sociales que ellos tenían, y hubo un tiempo para asumirlo, ¿no? Y se decía que era un baile demoníaco y esto, y bueno... Pues, y eso era el último, ¿no? Sí. Hay carteles que condenaban los bailes agarrados, que decían que era... Sí, que salía la pareja que le ponían alas y rabo y orejas del demonio, ¿no? Y todo esto. Pues ese cartel, que creo que es del que me estás hablando, pena no tener aquí, se imprimió en una imprenta de Bilbao en el año, no sé si fue en el 52 o en el 53, que no estoy hablando de la Edad Media, Es que, pues esto supuso un cambio en muchos valores y en muchas otras cosas, ¿no? Y claro, pues mira, y ahora que te veo con lo de las cintas, voy a contar lo de las cintas. A veces se ponía la pandereta y en el tamboril. Sí que esto lo potenció un poco con los danzas de España, eso es verdad, pero en muchos bailes, por ejemplo los pericotes y en todo esto, en los picallos y tal, sí que se engalanaban las panderetas, igual que se engalanaban los carros o los ramos de Navidad, que se ponen los ramos, no tanto como sí, las bandurrias, sí, bueno, allí no tenemos tanto en el norte, pero bueno, en el sur sí las había rondalla en Becerril, por ejemplo. El director fue el abuelo del señor que toca conmigo el bombo y el plato, y a veces la caja también en la asociación de Becerril, ¿no? Pues había rondalla en muchos pueblos y se engalanaban ya. Bueno, hasta luego, muchas gracias por venir. Bueno, vale, venga. Y pues sí que se engalanaban también las guitarras, las bandurrias y demás, ¿no? Y pues también se hacía esto, y el tamboril, el señor Gonzalo le gustaba mucho ponerle también cintas al tamboril, esos son usos que se hacían, pues por darle un poco más de aire y eso, pero se reservaban a ciertas festividades. También era una prenda de amor. Era una prenda de amor que daban las pandereteras, ¿no? Y cuando se daban los mozos se la colgaban aquí en el mandil o en el refajo, en lo que llevasen, pues depende de la indumentaria, ¿no? Y les van colgando en la pandereta. Por lo cual la que tenía muchos, quería decir que muchos le habían dado lazo, pero lo que la tenían que dar no se la habían dado. Entonces, pues eso de que las pandereteras llevasen demasiadas cintas colgando en la pandereta tampoco estaba muy bien visto. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a ir abajo, vamos a tomarnos algo. Tenemos ahí pues un aperitivo, y luego vamos a hacer ahora una calbotada, que vamos a encender un poco de lumbre, pasar las castañas. Y bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Os recuerdo que el siguiente viernes que viene, 1 de diciembre, tenemos la siguiente sesión, que va sobre la pastorela de Braujos, y va a venir Luisa Rivas y va a venir Pilar Buena Posada a hablar de ella.
que son quienes un poco han sostenido esta costumbre. Seguramente, como decía antes Alberto, la pastorela más conocida de toda Castilla y seguramente de toda España, y que tiene también partes en latín, y bueno, es muy bonita de escuchar, y está muy vistosa de ver cuando lo representan. Y pues muchas gracias a todos por venir. Pido un último aplauso para el ponente.